Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. It's nice to be with you for another class. Remember, we are at the beginning for another week, and we are going to read a new versicle for this week. Let's see. We are in the series of the Beatitude, and we go now to Matthew 5:10. In Matthew 5:10, we are going to find the 8th of the Beatitude, and these say to us, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." One more time, Matthew 5:10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for they is the kingdom of heaven. Okay, and the word, the value is going to be a phrase for this week, and is persecuted for righteousness. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana de actividades con el nuevo versículo que estaremos viendo. Quiero destacar, ¿verdad? Habíamos dicho que son o se consideran 8 bienaventuranzas, aunque hay algo otros estudiosos de la Biblia que dicen que son 9. Para los que dicen que son 8, que son 8, es porque dicen que esta que estamos leyendo ahorita es parte, o la siguiente, la número 9, porque para otros es la número 9, es parte de esta misma, ¿verdad? Es parte de esta misma número 8. Y hay otros que la dividen, ¿verdad? Pero vamos a considerarlo en esta ocasión como que esta es la número 8, la final. Y claro, vamos a revisar la siguiente parte, ¿verdad? Pero la siguiente parte vamos a destacarla que es más bien como un anexo a esta. Siempre comienza con el vocablo bienaventurados o en inglés blessed, pero está muy relacionada a esta. Es casi como que se estuviese hablando de la misma situación. Ahora, se nos presenta en esta ocasión un valor que vamos a aprender que es sufrir, ¿verdad? Sufrir persecución por causa de la justicia. Pero esta no es la justicia como tal la concebimos humanamente. Es por la justicia del reino de Dios, ¿verdad? Así debemos de verlo. Recuerden que todo eso está amparado en que Jesús vino en el Sermón del Monte vino a dar su plataforma de gobierno. Entonces, la justicia que se habla acá es igual que en aquel versículo que leímos anteriormente, ¿verdad? Donde era la bienaventuranza para los que tienen hambre y sed de justicia, pero decíamos que no se refiere a la justicia de este mundo, sino a la justicia del reino de Dios. Igual en ese caso, esa persecución por la justicia no es que la justicia me va a andar persiguiendo a mí. No, se refiere más bien que vamos a padecer persecuciones por causa. ¿Qué significa de la justicia? Por promover el evangelio. A eso se refería Jesucristo. Bueno, vamos a ir a dictionary.com y vamos a examinar una de las palabras que aparecen por acá. Righteousness, recordarán que ya la habíamos visto cuando veíamos la serie de lo que eran los frutos del Espíritu. Ahí aparecía justice y righteousness, que es la forma más común, digamos, de llamarle a la justicia, a lo que es lo correcto en la Biblia. Y vamos a ir ahora a ver esta palabra. Tenemos acá perseguido o persecución. Tenemos que es un vocablo interesante, es un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo, perseguido. Viene de persecute, que es nada más persecución. Pero en este caso se le agrega una D al final y se convierte en un adjetivo. Y se convierte en persecuted. Persecuted. Bien, ¿qué tenemos por acá? Es una palabra compuesta de 4 sílabas. La primera sílaba, la P, la I y la R, suenan con el sonido de la R, que es como una mezcla de UR. Se parece un poco al schwa, pero no es el sonido del schwa. Es el sonido cuando la R está, como por ejemplo, a la par de una I y R, como en yard, como en la palabra bird, bird, bird.
parece schwa, pero no es el schwa, es la combinación esta que se suele dar entre la ER o IR en palabras, ¿verdad? Entonces tendríamos acá bird. Permítame, se me pasó acá para otro lado. Vamos a ir arriba. Entonces, esa es la primera sílaba. Vamos a poner la IPA. Luego la segunda es esta, sí, sí, que sería con el sonido corto para esa I, ¿verdad? Que no sería el sonido I, sino sí, I, sí, sí. Y luego aquí ocurre algo curioso entre la C y la U. Bien. La C, hemos dicho muchas veces que toma la forma de una K, como de una K, que es el caso este. Pero esta toma el sonido largo de la U. U, Q, sí, Q, sí, Q. Y miren qué interesante. Digo interesante porque con ustedes estamos estudiando precisamente este tema de las terminaciones con la letra ED al final o ED del inglés. Y ya hemos adelantado que la terminación de la letra T, cuando hay una letra T a la par de una E y una D, o cuando se encuentra la misma letra D, la T o la D a la par, digamos, de una E y una D, hay que ponerle atención al sonido que vamos a hacer, porque nunca va a sonar como TED. Vean, no suena a TED, vean, sino que tiene otro sonido. Ni suena a una D, ni tampoco suena a una T, sino que en este caso suena a una I corta. Miren, va a sonar como TID, TID, persecuted, persecuted, TID, TID. Es el sonido de este. Y aquí aparece para un adjetivo. Véase acá, esto es un adjetivo. Cuando lo veamos en términos de un verbo, vamos a ver que la regla es la misma. Ya sea que sean verbos o adjetivos, vamos a seguir siempre las mismas reglas de pronunciation. Y acá nos da la definición, pero nótese que puede ser adjetivo o puede ser verbo. Entonces, veamos acá. Nos dice presently, harassed, or oppressed, especially because of religious or political belief, ethnic or racial origin, gender identity or sexual orientation. Y nos da un ejemplo. Bueno, pero veamos lo que está acá. Nos dice, es alguien que está oprimido, con mucha insistencia, está oprimido, incluso puede estar en peligro, dice, porque eso de harassed viene de una situación difícil. Luego nos dice, especially because, principalmente por causa, dice, de la religión, creencias políticas, etnia o origen racial. Incluso, hoy nos agrega más el diccionario, puede ser perseguido, ¿verdad? Por la identidad de género o perseguido por su orientación sexual. O sea, vean acá todo lo que ha incluido el diccionario en la actualidad. Nos dice que son adjetivos para describir a alguien que está oprimido, que está en persistente peligro o amenaza por situaciones religiosas, políticas, de la etnia, de la raza, del género o de la parte de la orientación sexual. Miren hasta dónde ha llegado eso. Bueno, entonces nos damos cuenta por qué Jesús habló de perseguidos por la justicia. Bueno, es obvio que estábamos diciendo que es la justicia divina. En cierta manera, si lo vemos en el punto del diccionario, diríamos, por religious belief, por creencias religiosas. Pero ahora viene algo interesante, y es que esta palabra, si le quitamos la E, así, si la dejamos así, persecute, es un verbo, es el verbo perseguir. Entonces, cuando se pasa pasado, se le agrega una letra D, de acuerdo a las reglas que hemos visto, le agregamos una letra D. Pero esta es de las palabras interesantes porque
Cuando se le agrega una letra D, se convierte en un verbo, pero también puede ser un adjetivo. Entonces, aquí nos dice que como verbo es the simple past tense and past participle of persecute. Es la forma verbal del pasado o del pasado participio del verbo persecute. Persecute. Vean qué interesante. Tenemos aquí una palabra, o la palabra que vamos a estar examinando esta semana, tiene que ver con el tema que estamos viendo. Tiene que ver exactamente con la situación de las terminaciones en la letra id, aquella regla de lo que ya termina en i, se le agrega una di, pero aparte de eso, es una de estas palabras que tiene más de un uso. Se puede usar como verbo en pasado y se puede utilizar con la misma escritura para un adjetivo, para decir, perseguido, o para decir, yo perseguí. Podríamos decir, I persecuted. Yo perseguí. Sería pasado. Ok, well, that's gonna be all. Con eso terminaríamos en esto del versículo de esta semana. Vamos ahora a hablar un poco de los verbos regulares y irregulares. Decíamos, en cuanto a los verbos irregulares, no queda más situación que learn by heart, que es aprendérselos de memoria. No hay más cosa que hacer, ¿verdad? Aunque nos cueste memorizar, para esa situación no nos queda otro camino que aprenderlos de memoria. Y bueno, yo sé que muchos tenemos problemas para aprendernos las cosas de memoria, ¿verdad? Es, digamos, de lo que más nos cuesta o de lo que más nos da difficult, algún tipo de dificultad. It's not easy for you. Posiblemente no sea fácil para usted. Entonces, el día de hoy voy a proponer dos técnicas que pueden emplear para aprenderse los verbos irregulares. Yo en ningún momento voy a ponerme aquí a exigirle a usted que se lo sepa de memoria. Es decir, que yo voy a tomar una clase y me los van a repetir todos de memoria, porque estoy consciente que eso no funciona, porque uno se los aprende las cosas para el momento y después se le olvida. Hace unos días atrás estaba hablando con alguien y le decía, fíjate que nosotros teníamos una profesora de química que era bien yuca con nosotros, ¿verdad? Cuando decimos yuca acá, entiéndase que era exigente, ¿verdad? Exigente. Lo digo porque a veces nos ven en los videos, nos ven de otros países, ¿verdad? Y no vaya a ser que no sepan qué significa yuca, ¿verdad? Era exigente. La situación es que el punto es que era una profesora de química. Y para pasar el primer año de bachillerato con ella, si uno quería pasar el segundo año, tenía que aprenderse de memoria todos los elementos con toda la información de las tablas periódicas, ¿verdad? Todo lo que era la abreviatura, el nombre, el número atómico, y no me acuerdo qué otro dato está ahí. Y eso era la ley, ¿verdad? Si no se lo sabía, no pasaba química y se quedaba por química a repetir todo un año o a ir a refuerzo. Pero bien. El punto es que ella nos hizo memorizar, hizo que nos lo aprendiéramos, pero pregúnteme a usted ahora si me acuerdo de uno, creo que ni un elemento químico les podría dar completo de la tabla. Pero bien, el punto es que no creo mucho en eso. Siento que la mayoría estamos programados para aprendernos las cosas cuando nos las exigen y después cuando las necesitamos o cuando realmente las vamos a utilizar ya ni nos acordamos. Así que es preferible que usted se las aprenda en vistas de que esto va a servirle en el futuro. No tanto para pasar una materia, no tanto para ir al siguiente nivel, sino más bien de que es algo que va a seguir utilizando. Bien, entonces, ya habiendo explicado eso, vamos a dar dos técnicas. La primera técnica es quizás la más trabajosa y por lo menos aquí a su servidor es la que más me funcionó para memorizar verbos en inglés.
Eh, la técnica consiste en tener un cuaderno. Usted necesita un cuaderno donde apuntar o unas páginas de papel bond. Vea. Usted necesita un cuaderno o una página de papel bond donde ir a apuntar. ¿Qué es lo que debe de apuntar ahí? Vaya, voy a hacer el ejercicio ahorita con los primeros verbos. Voy a ver, quiero ver si puedo, vamos a ver si puedo hacerlo acá. No, creo que no lo voy a poder hacer aquí así nomás, porque necesito que quede el fondo blanco. Lo que vamos a usar es una técnica de repetición. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la vamos a aplicar de la siguiente manera. Usted toma un cuaderno, ¿verdad? Y en el cuaderno va a hacer columnas como las que están aquí. Esto le puede servir para aprenderse tanto el infinitivo como de una sola vez el participio, junto con el pasado simple. Si usted solo quiere, digamos, concentrarse en pasado simple, solo lo hace con pasado simple. Normalmente en este punto, la mayoría de teachers nos dicen, mire, apréndase las tres cosas de una sola vez, ¿verdad? Para que practique ya de una sola vez. Partiendo de ese hecho de que me voy a aprender, aunque recuerden que ahorita que estamos viendo este tema, el que vamos a usar es el pasado simple. El pasado participio lo vamos a usar más adelante. Lo vamos a usar cuando veamos los tiempos futuros. Bueno, los tiempos perfectos, perdón, que hay futuro perfecto, presente perfecto y pasado perfecto. Cuando veamos todos los perfectos, ahí vamos a usar esos. Bien, entonces, ¿hacia dónde vamos ahorita? Vamos a venir y vamos a crear unas columnas. Bien. Eh, la primera columna que vamos a poner acá. Va, entonces vamos a poner acá. En el caso de lo que vendría siendo los primeros. En la libreta, usted va a escribir las mismas columnas que están acá. Va a poner infinitivo. Va a poner past, bueno, lo podemos poner en inglés. Infinitive, infinitive, past simple y past participle. Y por último vamos a poner aquí Spanish. Con esto, la intención es que comencemos a hacer series repetitivas. Entonces, usted puede trabajar, por ejemplo, si se lo propone, aprenderse o trabajar esto con 5 verbos al día. Significa que en 10 días ya tiene 50. Significa que en 20 días ya tiene 100. Si le suma eso unos 10 días más, un mes, pues lograría más o menos unos 150. ¿Vea? Por ahí a ponerse una meta, por lo menos unos 5 de ellos al día. Si siente que no que el siguiente día ya se le olvidaron, pues la recomendación sería aumentar la repetición. Normalmente la repetición que se deja de esto son cuando menos 5 repeticiones. Si usted hace 10 repeticiones, pues va a tomar más tiempo. Si hace 15 es más tiempo. Si hace 20 es todavía más. Esto es igual que el ejercicio físico. ¿Vea? Cuando uno decide, digamos, ponerse en forma y hacer ejercicio, usted sabe que comienza con pocas repeticiones del ejercicio y a medida su cuerpo se va acostumbrando, pues va haciendo más. Lo mismo pasa con el cerebro. Si yo agarro al cerebro quererme aprender o hacer esto demasiado largo al principio, puede ser que el cerebro no se acostumbre y lo sienta muy pesado. Ve, así que lo ideal es iniciar con 5. Entonces, usted va a venir y va a agarrar 5 verbos para
un día. Y tiene que hacer 5 repeticiones de cada verbo. ¿Cuáles son esas repeticiones? Vaya, digamos que agarramos el primer verbo y es el verbo arise. Entonces ponemos aquí número 1. Va a ser arise, arise. Entonces usted va escribiendo, escribe arise. Luego pasa y va al pasado y escribe arose. Arise, arose. Lo veo una vez. Lo veo una vez para copiarlo bien. Arise, arose. Y luego va al pasado participio. De ahí entonces en este va a decir arisen. Arisen. El significado en español, el que aparece allí es en el del infinitivo nada más. Solo es del infinitivo. Vean. Surgir, levantarse. Entonces, ese es el primer verbo, pero vamos a hacer 5 repeticiones de cada verbo. Entonces, ya cuando usted ya copió el primero, ya no vea la lista, sino que lo que ya escribió. Pero ojo, tiene que ir ejercitando la vista, tiene que ejercitar su writing, el listening y el speaking. Es decir, en este ejercicio se ponen en práctica las 4 skills. Tiene que ir con la vista en el reading. Tiene que ir con la mano en el writing. ¿Cómo va a ejercitar la pronunciation o el speaking y el listening? A usted mismo. O sea, se va a sentar, va a escribir arise, va a decir arise, luego va a decir arose y luego va a decir arisen y luego va a decir surgir, levantarse. Luego hace otra vez arise, arose y luego dice arisen, arisen. Y nuevamente escribe surgir, levantarse. Ahora, aquí nada de copy-paste. ¿Lo puede hacer en una computadora? Sí, pero tiene que irlo escribiendo, no es que lo va a copiar y pegar. Porque este tipo de ejercicio funciona de acuerdo a la repetición. Entre más veces repetimos, es más fácil que memoricemos las cosas. Entonces, otra vez, arise, luego arose, arise, arose, arisen, arisen, arise, arose, arisen. Surgir, levantarse. Number 4, arise, arose, arisen. Arise, arose, arisen. Surgir, levantarse. Y una quinta vez. Arise, arose. Y luego usted dice el último, arisen. Surgir, levantarse. Bueno, ahí estaríamos entonces con uno. Vamos con el segundo. El segundo, awake. Awake, awoke, awake, awoke, awoken. Awoken. Y ponemos despertarse. Despertarse. Seguimos con la segunda serie. Awake, awoke, awoken. Despertarse. Ojo, tienen que irlo diciendo. Espérame, se me movió esto acá. Necesariamente tienen que irlo diciendo, ¿verdad? Es decir, si no lo decimos, no, no tiene, digamos, mayor chiste que usted vaya haciendo esto. Si usted no lo dice, no va a poder ejercitarlo, ¿verdad? Necesitamos irlo diciendo. Bien. A ver, que ya no me deja editar. Bueno, lo voy a poner aquí abajito. Seguiríamos con otra serie, ¿verdad? Porque ahí solo habíamos completado 2. Awake,
awoke, awoken, y diríamos despertarse. Ahí estaríamos entonces con una serie más. Diríamos awake, awoke, awoken. Despertarse. Llevaríamos 4 y la quinta. Awake, awoke, awoken. Despertarse. Despertarse. Ahí estaríamos con la serie, digamos, de el número 2. Luego iríamos a un número 3. Aquí tenemos el be. En el caso del be, yo diría que hasta se lo podrían saltar, porque el be es un caso especial. Ya eso de am, are, is, was, were, y luego que se nos va a agregar el been, es obvio que de tanto que lo vamos a estar usando, se nos tiene que quedar. De ahí, was, were, ya lo vimos incluso aparte como pasado simple de ese verbo. Entonces, por la importancia que se tiene, vamos a dejarlo fuera de este ejercicio, porque ya lo manejamos. Entonces, iríamos, el número 3 sería were. Entonces, pondríamos were, born, born y born. Born y born. Y diríamos que soportar, que también puede ser dar a luz. De hecho, el born es el dar a luz propiamente. El segundo es el que tiene que ver con eso. Iríamos a decir, bueno, were, born, born, born. Soportar, dar a luz. Ahí estaríamos con 3. Digamos con una más. Bird, born, born. Soportar, dar a luz. Bueno, aquí ya no me va a alcanzar el espacio para meter una más. Pero la idea creo que ya se capta. La intención de esto es agarrar 5 verbos cada día. Si usted lo hace, digamos, de lunes a viernes y descansa sábado y domingo, pues no hay ningún problema. Vean, pero por lo menos 5 verbos diarios. Si usted se programa a hacerlo de lunes a viernes, estaría aprendiendo 5 verbos al día por 5 días. Estaríamos hablando más o menos de 25 verbos. Ahora, si lo que quiere es memorizarlos más, entonces repita la serie de 5 durante toda una semana. Es decir, agarre 5, agarre arise, agarre awake, bird, beat, become. Agarre esos primeros 5. Digamos, comenzamos esta semana, a partir de ahora. Usted agarra esos 5 y esos 5 los va a trabajar de lunes a viernes, los mismos 5. Se toma usted unos minutos, se sienta ahí en su casita o donde vaya a estudiar, agarra su cuaderno, los va a ir escribiendo, los va a ir leyendo, los va a ir pronunciando y se va a escuchar a sí mismo. Entonces, si agarra 5 a la semana, ¿verdad? Entonces estaríamos aprendiendo 5 a la semana. Significa que en 4 semanas hemos aprendido un promedio de 20. Un promedio de 20. Si usted siente que tiene capacidad de trabajar con más de 5, puede trabajar con 10, pues hágalo con 10. Puede trabajar con 20, hágalo con 20. 15, con 15, de acuerdo a su capacidad y a su tiempo, ¿verdad? Cuando me refiero a capacidad, es si lo siente muy pesado, entonces mejor bájele, pero lo mínimo son 5. Bien. Al final de un mes, usted va a haber adquirido ya muchos verbos, pero esto requiere que uno sea dedicado y que repita mucho, que se acostumbre mucho a repetir. Pero
no es la única. El sistema está diciendo, teacher, eso está muy difícil, muy largo, no me queda tiempo a mí de hacer algo así. Pues yo le entiendo, yo también fui estudiante y sigo siendo estudiante, porque uno nunca deja de aprender. Entonces, ¿qué podemos hacer si eso no nos va o no nos funciona? Bueno, en este caso vamos a ir a lo siguiente y les voy a compartir los enlaces. Eh, Hay un canal que es este que está por acá, se llama Yes en inglés, de un señor, ¿verdad? Que tiene lo que son dos videos. El primero es este, dura como 17 minutos. Y el segundo es este que está aquí más abajo, este de acá. Este dura 18, ¿verdad? Pónganle ustedes 20 minutos cada video. Eh, en este video, cuando ustedes lo ingresen a ver, van a encontrarse. Hola, te saluda Alberto Carrano. Quiero ponerle acá para que vayamos viendo nada más. Lo que van a encontrar acá es lo mismo que estamos estudiando. Miren, el infinitivo, pasado simple, participio y el significado. La persona va diciendo cada una de las cosas, la va pronunciando y nos va dando el significado y adicionalmente le agrega la traducción del pasado y del participio. O sea, no solo es la traducción de el verbo en infinitivo, sino que también le agrega las otras dos. Entonces, ¿para qué este video? Bueno, muchas veces, ¿verdad? Y más que todo hoy aquí en San Salvador, ¿verdad? Los que les toca viajar, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, nos encontramos con tráficos terribles, ¿verdad? Donde pasamos a veces una hora, hora y media en el tráfico. Hay que buscar qué hacer, ¿verdad? Mientras el tráfico pasa. Si usted es conductor, pues a muchos les gusta escuchar radio y cosas así. Si usted no maneja, pues se vuelve un poquito más tedioso porque por lo menos el que va manejando va pendiente de manejar, ¿ve? Pero el que va de pasajero, pues se vuelve un poquito más tedioso esos tráficos. Hay personas, ¿verdad?, que acostumbran a ir con sus audífonos, personas que se echan un sueñito, ¿ve? Ahí hay de todo, ¿ve? Entonces, si a usted le toca ser pasajero, si usted es un passenger en ese caso, yo le invitaría a que ponga esto y lo vaya escuchando. No se preocupe por repetirlo, solo váyalo escuchando. Bien. Eh, Escúchelo el lunes, escúchelo el martes, escúchelo el miércoles, escúchelo el jueves, escúchelo el viernes, escúchelo todos los días. Nuestro cerebro va a estar tan acostumbrado a ir escuchando esto que en un momento, cuando usted menos lo sienta, ya va a saber varios de estos o se va a recordar de esta vocecita que va a aparecer acá y va a recordar cuál es el verbo en cuestión. A veces resulta que de solo escuchar las cosas no las aprendemos. Entonces, cuando las escuchamos muchas veces, es más fácil memorizarlas que al escucharlas una vez. Entonces, si usted se encuentra en esa situación de que le toca transportarse y es un lapso de tiempo de una hora, pues en lo que llega al lugar puede ver este video hasta 3 veces o escucharlo solamente 3 veces. Si no puede poner el video, pues podemos descargar el audio. Podemos descargar el MP3 y irlo escuchando como que es un audio. Bien, en este canal están 100 verbos regulares y 100 verbos irregulares, de los más comunes, ¿verdad? Estos son los más comunes. Si ustedes los comparan con el listado que está en el material, van a ver que andan casi iguales, ¿verdad? O son la mayoría muy similares. Entonces, este sería para los irregulares. Los regulares, a pesar de que se dice, mire, estos son los que siguen las reglas, ¿verdad? Y es mejor aplicar las reglas, pues podemos ir a ver y a escuchar las pronunciaciones, sobre todo con las terminaciones. Las terminaciones en donde suena la I, donde suena la D o donde suena la T. En el audio usted va a escuchar claramente esas terminaciones. Así que les voy a compartir estos dos videos, ¿verdad? Para que ustedes los tengan allí. Y este sería el segundo método. ¿Cómo puedo memorizarme entonces los verbos regulares o irregulares del inglés?
Pues por lo menos ahorita ya tenemos dos sistemas, dos técnicas. Una es un cuaderno, lápiz y repeticiones. Repetir, como que fueran planas, como que fueran planas. Y el segundo sería escuchar este video muchas veces. Escúchelo hasta el cansancio. Antes decíamos, voy a poner un cassette, decía uno de los de cinta, ¿verdad? Hasta que la grabadora se coma la cinta. Era como decir, bueno, hasta que esto se gaste. O antes decíamos también, voy a poner un CD, ¿verdad? Hasta que se me raye el CD. Que quería decir, pues, hasta que aguantara y seguirlo usando. Bueno, pues hoy podemos poner estos videos, ¿verdad? Y pues hasta que se me acaben los datos, quizás, o que se me acabe el internet. Pero lo importante es escucharlos varias veces. Cuando usted los escucha varias veces, pues su subconsciente en cierta manera va a ir absorbiendo eso. Hay unas técnicas menos raras de las cuales yo no soy muy partidario, ¿verdad? Que tienen que ver con el subconsciente, que no soy partidario porque yo no me funcionarían. Por eso no puedo decir, no puedo dar fe ni puedo negarla. Pero hay personas, por ejemplo, que dicen que han aprendido a hablar otro idioma durmiendo. Hay algunos cursos que están por ahí disponibles que se supone que usted se pone a escucharlos mientras está dormido. Yo sinceramente no podría dormir teniendo aquí una voz que me esté hablando, ¿verdad? Entonces me resultaría muy incómodo tratar de usar un sistema de esos. Pero está claro que nuestro subconsciente consume muchas cosas. Entonces aprovechemos ese tiempo, vamos de un lado a otro. Si usted no sale de casa, pues mientras esté limpiando o haciendo sus quehaceres, ¿verdad? Ponga el video y váyalo escuchando. Y si le es posible, trate de repetir a la par de la persona que está ensayando estos verbos para que vaya acostumbrándose a la pronunciación. Entonces, cuando menos tenemos que programarnos a saber 100 verbos irregulares, 100 verbos regulares. ¿Ven? ¿Qué implica saber 100 verbos regulares o irregulares del inglés? Bueno, en primer lugar, conocer su forma infinitiva. En segundo lugar, conocer su forma del pasado simple. En tercer lugar, conocer su forma del pasado participio. En cuarto lugar, conocer su traducción al español de la base infinitiva. No es necesario hacerlo para los demás. Realmente con la infinitiva nosotros tendríamos que ser capaces de sacar cuándo corresponde el pasado, cuál es el pasado en español y cuál es el pasado participio en español. Así que lo importante sería manejar esas cuatro cosas. Y en medio de ella, la pronunciación correcta y la escritura. Un spelling y a nice pronunciation. Well, everybody, time is over. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con el día de ahora. That's gonna be all. Thank you for coming. Goodbye. I wait you for tomorrow class. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you so much.